Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el ángulo inscrito en una circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es ver el concepto o la definición de qué es un ángulo inscrito en la circunferencia. Acá nos vamos a apoyar con esta imagen y vamos a decir que es el ángulo cuyo vértice es un punto dentro de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Recordemos que ya habíamos anteriormente visto que eran cuerdas. Cuerdas eran dos líneas o dos segmentos que tocan la circunferencia pero que no pasan por el centro. Entonces acá tenemos un ángulo inscrito. Vemos que tenemos el segmento AB y tenemos el segmento BC. Son dos segmentos que tocan las circunferencias pero que no pasan por el centro de la circunferencia. Y vemos que el vértice se encuentra dentro de la circunferencia, el vértice del ángulo. Por lo tanto, sería un ángulo inscrito. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la medida de un ángulo inscrito? Entonces, la medida va a ser igual a la mitad de la amplitud del arco que subtiende. Es decir, el ángulo inscrito va a medir la mitad del arco que subtiende. Vamos a basarnos en nuestra figura. Entonces decimos que tenemos el ángulo A, B y C, que es el ángulo inscrito en la circunferencia, porque vemos que su vértice está en la circunferencia. Y el arco que subtiende es este que está acá, el A y el C. Está conformado por la letra A y el C, que es este que tenemos aquí abajo. Entonces, la medida del ángulo ABC va a ser igual a la mitad de la medida del arco AC, este que tenemos por acá. Ya con esta información podemos realizar ejercicios. Sin embargo, antes de hacerlo, vamos a trabajar con un teorema muy importante. Y vemos acá, tenemos nuestra figura y tenemos dos ángulos inscritos. Si dos ángulos inscritos subtienden al mismo arco, entonces estos ángulos son congruentes. Por ejemplo, tenemos que este ángulo A, B y C va a ser igual a la medida del ángulo C, D y A. ¿Por qué? Porque vemos que están subtendiendo el mismo arco. El arco es el arco AC. Por lo tanto, la medida de este ángulo que está acá y la medida de este otro ángulo que está acá va a ser la misma, porque están subtendiendo a un mismo arco. Ya con esa información, ahora sí podemos resolver algunos problemas. Nuestro primer ejercicio lo que nos dice es, si O es el centro de la circunferencia y la medida del arco, recordemos, la medida del arco ABC es igual a 220, entonces determine la medida del ángulo A, B y C. Aquí vamos a hacer un recordatorio. Vemos que la medida del arco tiene tres letras. Eso está diciendo que empieza en A, sigue por el camino donde llega a B y finalmente llega a donde está C. Si nos vamos a la figura, entonces quiere decir que empieza en A y más bien sube para que pase por B y luego pasa por C, que es donde queríamos llegar. Ya con ese dato vamos a resolver el ejercicio. Tenemos nuestro problema y observemos que la medida el ángulo ABC es un ángulo inscrito, pues su vértice está dentro de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas de la circunferencia. Entonces se sigue que la medida va a ser igual a la mitad de la amplitud del arco que subtiende. Por lo tanto, la medida de este ángulo A, B y C va a ser igual a la mitad de la medida de este arco, el arco AC, este que va por aquí. Pero todavía no tenemos el dato de cuánto mide ese arco, por lo tanto hay que buscarlo. Entonces, como la medida del arco ABC y la medida del arco AC determinan una circunferencia completa. Recordemos que esa que tiene tres letras ABC empieza en A, sube por aquí, viene, da la vuelta por B y luego llega hasta el punto C. Y el otro arco empieza en A y termina en C, por este otro lado. Por lo tanto, ambos arcos conforman toda una circunferencia completa. Recordemos que la circunferencia completa tiene una amplitud de 360 grados. Por lo tanto, para encontrar la medida del arco AC, que es el que quiero encontrar, tengo que hacer 360 menos la medida de este otro arco, del arco A, B y luego C. Ya ese dato lo conocíamos, que era 220. Hago la resta correspondiente y me da 140. Entonces ya tenemos que 140 es igual a la medida del arco. Pero recordemos que la fórmula lo que dice es que un ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende.
En este caso, el arco mide 140. Por lo tanto, la medida del ángulo A, B y C va a ser de 70 grados, porque 140 entre 2 va a ser 70 grados. Y así encontramos la medida del ángulo que estábamos buscando. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, lo que me está solicitando es, si O es el centro de la circunferencia y la medida, observemos que aquí hablamos de un ángulo, y la medida del ángulo ADC es igual a 30, entonces determine la medida del ángulo A, B y C. Entonces, vamos con la solución de este ejercicio. Tenemos nuestro problema y vemos que lo primero es que el ángulo ADC y ABC son ángulos inscritos, ya que sus vértices forman parte de la circunferencia de un punto en la circunferencia y sus lados son cuerdas de la circunferencia. Entonces, como se subtiende al mismo arco y podemos observar que el ángulo A, B y C subtienden a este arco, el arco AC. Ahora vamos a ver el otro ángulo. El otro ángulo va a ser A, D y C. ¿Subtienden a cuál arco? Al mismo arco que teníamos inicialmente. Entonces, como subtienden al mismo arco, la medida de ellos va a ser la misma. Recordemos el teorema que acabamos de mencionar. Entonces, como ya teníamos que la medida de uno de sus ángulos era 30, por lo tanto, la medida del otro, el que yo quiero conocer, mide lo mismo, que sería 30 grados. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.